Dios los bendiga a todos, buenas noches. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando sobre qué los martes, ayúdenme. Eso, ángeles con misiones. Eso, mi hermano, ángeles con misiones especiales. Muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Ya hemos hablado de algunos temas, como les mencioné. Los martes tiene dos partes. Una es una parte doctrinal y otra es otra parte inspiracional, para aplicar un poquito de lo que tiene que ver con el ministerio de los ángeles. Leamos nuevamente, por favor, Hebreos 1:14. ¿Quién desea leerlo? Hebreos capítulo número 1, verso 14, que es el texto con el cual iniciamos esta serie, para enfocarnos tanto bíblica como teológicamente en los ángeles desde la perspectiva de su ministerio. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos espíritus ministradores enviados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servicio. Ahora mire la otra palabra, otra frase. A favor. O sea que la misión especial de los ángeles en este tiempo tiene que ver, en ese tiempo, cuando hablo de este tiempo, es el tiempo de la dispensación de la iglesia. Después de que la iglesia sea arrebatada, vamos a mirar hoy, la misión de los ángeles ya no será esta. Ahí dice que hablando de los ángeles de los cuales se ha hablado por el capítulo, en ese capítulo, colocando a Jesús en preeminencia sobre ellos, dice el Señor al final del capítulo 1, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. No olviden que esto está escrito más o menos años 65, 75 después de Cristo, y el Espíritu Santo le está diciendo al escritor bíblico, todos aquellos que después de ellos vendrán a ser herederos de la salvación. Aquí, ¿cuántos herederos de la salvación hay? Esta fila está como más animada. Debe ser porque está Eduardo en este lugar. Yo pienso, le digo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Amén. Ellos son enviados a servirnos en favor de nosotros, los herederos de la salvación. Perdón, y ya hemos dicho bastantes cosas con respecto a Dios, con respecto a diferentes edades en la historia, con respecto al ministerio de Cristo, su nacimiento, su vida, cómo los ángeles fueron activos desde su nacimiento aún hasta casi su muerte, estuvieron presentes, y en la resurrección también los ángeles estuvieron presentes, y aún en su segunda venida también estarán presentes. Y con respecto a los juicios también estarán presentes. Creo que hasta ahí estuvimos la semana pasada, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a mirar entonces dos cosas más, dos temas más. Lo concluiremos, si Dios quiere, dentro de 8 días, y lo remataremos dentro de 15 días con un tema muy lindo, ya inspiracional, no doctrinal, para cerrar esta hermosa serie sobre los ángeles con misiones especiales. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por lo que tienes para entregarnos. Desde el principio, esta tarde hemos orado. Lo que tengas que entregar, no lo dejes, no lo retengas, Señor. Tú miras el corazón, tú miras exactamente cómo está cada uno. Tú sabes perfectamente qué necesita cada uno. Tú conoces la lucha, la debilidad de los pecados, las tribulaciones de cada uno.
Y por ello, mi Señor, tú respondes en tu tiempo y envías a tus ángeles para bendecirnos. Espíritu Santo, bendícenos con la palabra, enséñanos que podamos tener claridad acerca de este ministerio tan maravilloso para que nuestros ojos, oídos, todo nuestro ser esté siempre sensible a un momento especial, un tiempo especial, un instante, un de repente que tú quieras programar o planear para alguno de tus hijos y manifiestes un ángel para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el cuarto punto con respecto al tema de la parte doctrinal de los ángeles tiene que ver los ángeles con relación a las naciones del mundo. Y cuando hablamos de las naciones del mundo, hay una primera y la más importante nación en el mundo para Dios. ¿Y qué nación es? Israel. Por lo tanto, el relacionamiento de los ángeles con Israel es bastante importante. Alguien búsqueme, por favor, Daniel capítulo número 12, verso 1. Profeta Daniel, capítulo número 12, verso 1. ¿Qué dice el texto bíblico? Sí, señor. Correcto. Entonces, ¿cómo llama el ángel que es destinado por Dios para guardar durante el juicio? Escúcheme bien, durante el juicio a las naciones para guardar a su pueblo y a sus redimidos. ¿Cómo se llama el ángel? Miguel. Los que conocemos la palabra del Señor también hemos enseñado aquí en la iglesia acerca de eventos futuros. Ahí habrá un juicio que habrá para las naciones y habrá un juicio que habrá para Israel. Cuando hablan en Daniel capítulo 12, verso 1, está hablando en la segunda venida, después de la gran tribulación, cuando el Señor haga juicio contra las naciones. Mientras el juicio de las naciones, su pueblo será protegido por este ángel, llamado el arcángel Miguel. Pero con respecto al resto de las naciones, alguien búsqueme por favor Daniel capítulo 4, verso 17, y otro me va a buscar Daniel 10, 21, y otra persona me va a buscar Daniel capítulo 11, verso 1. Voy a repetir Daniel 4, 17, Daniel 10, 21 y Daniel 11, 1. Vamos a ver qué dice con respecto a las otras naciones. Daniel 4, 17, ¿quién lo tiene? Dice, esta es la sentencia que ha dictado santos ángeles y centinelas para que todos los hombres sepan. Dios Santísimo tiene poder sobre los reinos humanos. El que da el gobierno a quien quiere dárselo, ya se jefe de una nación al más humilde de los hombres. Amén. Pónganme atención. En estos días escuché a un, no profeta, más bien un escatólogo y maestro de la palabra, y enseñaba Apocalipsis, hablando sobre el tema de Venezuela. ¿Por qué Dios permite que este señor siga de gobernante? Y decía, no hay problema, tranquila, Maduro. Yo es que no lo digo, pero tranquilo, Maduro. Tranquilo, está bien, hermano Maduro. O Pintón, está bien, hermano. Y es colombiano, está bien. Gracias por ponerle ambiente a esto, hermano. Entonces decía que los cristianos, como no somos soberanos y no conocemos la voluntad de Dios, nosotros oramos para que Dios quite a Maduro o a Petro o a X o a Y o cualquiera. Y los cristianos oran es para que Dios los quite. Y no nos damos cuenta que Dios
que ha permitido que ese gobernante esté ahí, no por la nación, sino por causa de la iglesia. Y me pareció muy desafiante eso, ¿sí? Y exactamente eso que este hombre decía en su conferencia es literal lo que aquí está escribiendo, lo que aquí está escrito en Daniel capítulo número 11, verso 1. Perdón, 4. Capítulo 4, 17, gracias. Pero mire qué interesante que es Dios quien usa a sus ángeles aún para vigilar sobre todas las naciones y los gobernantes. Y el que quieren o no quieren, ahí va a estar. Y hasta que Dios quiera, ahí va a estar. A veces usted y yo quisiéramos que este no subiera, o que este que hizo trampa, o que este que es tan malo, que este. ¿Sí me hago entender? Y oramos de esa manera. Y nos decía este señor que la iglesia no tiene por qué orar para que Dios quite un gobernante, porque si está ahí, es con permiso de Dios que es soberano. Él es soberano. Él pudo, si no fuera su perfecta voluntad, simplemente lo mata y punto. Simplemente no lo deja llegar. Pero está ahí por algo. Y como decía este señor, por causa de la iglesia. Capítulo 10, verso 21. ¿Quién lo tiene? ¿Otra persona? Para que varios participen. A ver, quiero ver muchas Biblias participando hoy. ¿Nadie más? Amén, hermano, gracias. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Precisamente hablando de las naciones. Y el versículo 1 del capítulo 11. ¿Quién tiene 11? Capítulo 11, verso 1. Yo mismo, en el año primero de la ley de enero, estuve para animarlo y fortalecerlo. Amén. Hablando del mismo ángel. El que le está respondiendo a Daniel está haciendo esta declaración. Ahora, y cuando se habla de la gran tribulación, a que no se imaginan quiénes van a participar en la administración de los juicios de Dios. Usted habrá leído en Apocalipsis acerca de las 7 copas. ¿Qué más? Wow. Ahora vamos a mirar. Vayamos por favor a Apocalipsis 8, entre capítulo 8, capítulo 9 y el capítulo 16. No lo vamos a leer por el tiempo, pero solamente vamos a mencionar la participación activa de los ángeles en la gran tribulación, en los juicios de Dios. En Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 8 habla de que los ángeles abrirán 7 sellos. Y cada vez que un ángel destape un sello, son 7 ángeles para 7 sellos. Y cada vez que un ángel destape un sello o abra o devele un sello, habrá un juicio para la humanidad. ¿Sí? Usted lo podrá ver en el capítulo 8, verso 1 al 5. Pero en el capítulo 8, verso 6, habla de otros elementos que otros 7 ángeles van a utilizar y que son las trompetas, el sonido de las 7 trompetas. Le invito a que usted lea después y cada vez que un ángel tocaba una trompeta en orden, 1, 2, en ese orden, venía un juicio sobre la tierra, calamidad. Pregunto, ustedes que son tan inteligentes y que son tan estudiosos, en esos juicios, hasta ahora vimos los 7 sellos y las 7 trompetas. ¿La iglesia va a estar ahí? ¿Alguien más? ¿La iglesia va a estar ahí? ¿Ustedes qué piensan? No, ya enseñamos que no, porque la iglesia es levantada, lo que llaman en griego parousia o arrebatamiento, será levantada antes de los 7 años de la gran tribulación. Esto que estamos leyendo acá, obviamente dentro del ministerio de los ángeles, ellos son los que van a ejecutar los juicios de Dios en la tierra. Y ya mencionamos 7 sellos, 7 trompetas, pero vayamos al capítulo 9, por favor, solamente por el tiempo, solamente vamos a mirar acá, que no me quiere pasar acá. Ya.
Ahora, el capítulo 16 tiene un título. Ya hablamos de 7 sellos, 7 trompetas, y ahora, ¿qué tenemos acá? Las 7 copas de la ira de Dios. Entonces son 3 tipos de juicio y usando 3 elementos diferentes. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Y cada vez y en cada uno de esos 7 serían 21 ángeles. En cada uno de esa participación angelical habrá un terrible juicio sobre la tierra. Ahora, con relación a los injustos o a los pecadores, alguien búsqueme Génesis 19:13 y otro busca Apocalipsis 16:1. ¿Qué dice? Génesis 19:13 y Apocalipsis 16:1. ¿Alguien lo encontró? 6:1 dice, oí una fuerte voz que salía del santuario que decía a los 7 ángeles, vayan y vacíen sobre la tierra esas 7 copas de la ira de Dios. Entonces, con respecto a los injustos, son los ángeles que van a traer el juicio de Dios a los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Sí, pero ¿quiénes son los injustos? Los que no se arrepintieron. Sencillo. ¿Qué dice Génesis 19:13? ¿Quién lo tiene? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto estamos contra ellos, ha subido del por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces, en primer lugar, hablando de la relación de los ángeles con los injustos, ellos son usados por Dios para anunciar juicios inminentes. Pregunto, ¿Dios se arrepintió de la maldad no, del juicio que dijo que iba a enviar contra Sodoma y Gomorra? No. Y cuando Dios envía su mensajero para anunciar juicio, Dios no se revierte de su determinación. Pero también los ángeles infligen juicios sobre los seres humanos. Hechos 12:23, por favor, ¿quién lo puede buscar? Hechos capítulo 12, verso 23. Y otra persona va a buscar Mateo 13, del 39 al 40. ¿Quién encontró Hechos 12:23? Ahí está hablando de Herodes, el hijo de Herodes el Grande, quien se puso a arengar y se hizo pasar por un dios, y la gente lo aclamaba y lo aplaudía como Dios, y como no le dio la gloria a Dios, vino un ángel y le puso una plaga y lo mató. Pero también los ángeles van a separar, escuchen esto, son los ángeles quienes van a separar a los justos de los injustos. Mateo 13, 39 al 40. ¿Quién lo tiene? El que sigue. El 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace ahí? La cizaña para un lado, el trigo para otro lado. Literalmente está hablando, hermanos, en forma figurada de lo que van a ocurrir con los justos y con los injustos. Pero aquí, nuevamente, una aclaración. ¿Eso que habla allí es para usted? ¿Usted qué piensa? Pero es que ahí está diciendo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, el anterior versículo, hija, por favor. Bueno, el 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Pregunto otra vez, ¿la cizaña quién sería? Estos son los que están los que aplauden a la congregación. Bueno, ¿la cizaña quiénes serían? ¿El trigo quiénes serían?
No, usted y yo estamos en el cielo hace rato. Es Israel, los que creyeron y los que no creyeron durante la gran tribulación. No olviden que el único tiempo profético, la única ventana de oportunidad que Dios le trae a su pueblo Israel, que no es iglesia y que en la parusia, o sea, en el arrebatamiento, no se va con el Señor, es el tiempo de la gran tribulación. Solo en ese tiempo Israel tiene la oportunidad de arrepentirse. Y es... La pregunta, hermano, práctico, la pregunta. Sí, claro que sí, de eso estoy hablando. Los israelitas, muchos israelitas son salvos porque han creído en Jesús. Y no son poquitos, son miles, son millones que han creído en Jesús. Pero son más de los millones los que no han creído, lo rechazaron, lo rechazan y lo seguirán rechazando. Esos son la cizaña. Pero en los tiempos de la gran tribulación, como dije ahora, la ventana profética de esperanza y salvación para los israelitas, no para los gentiles, sino para los israelitas, es la gran tribulación. Aquellos que en este tiempo reconozcan a Cristo como el Señor, así los maten, serán salvos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a terminar 5 minuticos más. No, creo que está muy largo, no lo voy a zapotear. Es que es un tema muy hermoso, de verdad, a mí me emociona muchísimo, porque es el tema que tiene que ver los ángeles con relación a la iglesia. La próxima semana vamos a tocar ese tema y sé que va a ser una bendición. ¿De qué forma los ángeles actúan en relación a la iglesia? Vayamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis. Capítulo 16. Dice Génesis capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Hagamos un paréntesis acá, paréntesis. En este momento, desde el momento cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no Abraham, sino Abraham, habían pasado 10 años. ¿Alguien recuerda la promesa que Dios le había dado a Abraham? Génesis capítulo 12. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿En qué más consistía la promesa? Sí, promesa, no título. Que le haría un hijo, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando se habla de la simiente, ¿a qué se está refiriendo? Prole, hijos. ¿Sí? Eso ocurrió 10 años atrás. Y obviamente el contexto cuando Dios les da esa promesa es que ellos ya son adultos y Sarai, su esposa, es estéril, no puede tener hijos. Después de 10 años parece que le da un ataque de temor e incredulidad a Sarai y le dice a su esposa: mire que Dios se olvidó de nosotros, ya pasaron 10 años y como que por ningún lado aparecen los hijos, usted y yo nada. Entonces vea, ahí tengo una sierva, acuéstese con ella para que tengamos un hijo. Y por cultura oriental eso se podía hacer. Las mujeres, si ya estaban pasadas de edad, si ya habían tenido hijos y querían tener otro hijo, le daban su sierva o su esclava a sus esposos para que tuvieran relaciones sexuales con ella, y ese hijo literalmente le pertenecía al esposo y la esposa, no a la sierva o a la esclava. Algo parecido con lo que hoy dicen que es
alquilar el vientre. Es lo mismo, se alquila el vientre. En este caso otro contexto, pero es igual, el principio es el mismo. Dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Diga, qué atrevida está Sarai. Es la que pone a su marido en problemas y ahora le está reclamando porque la otra, mira, bueno, ya. Versículo número 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua junto al desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Será que Dios no sabe? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y quiero decir unas 3 o 4 cosas de este pasaje para orar, que siento que Dios va a hacer algo muy lindo esta noche. Lo primero es que los seres humanos a veces nos damos el lujo de jugar con la soberanía de Dios y con la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, piense en lo siguiente. Dios le había hablado a Abraham que le daría simiente, prole, generación, ¿sí? Si Dios le había hablado a Abraham o Abraham en ese momento que le iba a dar un hijo, y Dios sabía que a través de ese hijo que su pacto se establecería, y por ese linaje vendría el nuevo pacto, porque Dios permite esto. Y ahí cae la pregunta, ¿por qué Dios permite si es Dios? ¿Era tan fácil para Dios matar a Agar o no permitir que esto ocurriera? O simplemente tratar directamente con Sarai, como varias veces encontró Dios con ella directamente también a través de un ángel, cuando Sarai estaba incrédula, cuando Sarai no creía, cuando Sarai se rió, cuando Dios le dio la promesa de Isaac, que ya iba a quedar embarazada, y que ella tenía 89 años. Entonces, la pregunta es esa, ¿por qué Dios no trató con Sarai, no habló con ella para que no cometiera esta burrada? ¿Por qué Dios permitió y más bien no habló con Abraham
Si ya Dios le había dicho a Abraham que le va a dar un hijo y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿por qué Dios permite? Ahora, ustedes saben a través de Ismael qué naciones hay, qué tipo de naciones son. Los árabes. Ismael es el padre de las naciones árabes. Cuando uno está parado acá en el occidente, cuando uno está parado acá 2000, ¿qué? ¿Cuántos años tenemos? 2024 años después de Cristo. No, cuando uno está parado 4000 años después de Cristo, porque esto comenzó hace 4000 años, este problemita, uno entiende y puede razonar y pregunta por qué y por qué y por qué. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? Pero quiero que le diga a su hermano, Dios tiene un plan. Aún para las equivocaciones de los hombres. Aún para los errores. Aún para los fracasos. Aún para los que se equivocan una y otra vez, Dios tiene un plan. Antes de volver a esta parte que está al final, miremos un poquito más, hermanos, acerca de lo que pasa en este encuentro tan maravilloso. ¿Qué es lo que le dice el ángel a esta mujer? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella responde, pero ¿cuál es el consejo que le da el ángel a Agar? Vuelva a casa de sus patrones y póngase sumisa con su señora. Hombre, parece como injusto, si es que la patrona es la que la está lastimando, es la que la está ofendiendo, es la que la está maltratando, ella simplemente es una esclava. Que se aprovecha de la oportunidad de que sí puede tener hijos y seguramente alguna vez se rió o se burló de la jefa. Pero es la jefa la que tiene la libertad y la autoridad de matarla si quisiera. Es la jefa porque ella simplemente es una esclava. Y lo tremendo es que aquí el Señor, a través del ángel, la devuelve a casa a que se ponga sumisa. Y aquí hay un principio de autoridad. ¿Ante quién se debe someter usted? Sí, claro que sí, de Dios. Pero es que usted a Dios no lo ve. Pero es que Dios no trabaja con usted. Pero es que Dios no es su jefe. Pero es que Dios no le paga el sueldo. Hablo literal. Pero es que Dios no es su esposo, mujer. Pero es que Dios no es tu padre, hijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, aquí hay un principio de sujeción a la autoridad, no a los buenos, sino a los malos. A los gobernantes malos, a los esposos malos, a los padres malos, a los jefes malos. ¿Qué es lo que dice el ángel a esta mujer? Ve, vuelve y ponte sumisa con tu patrona. Y creo que aquí Dios nos habla claramente, porque es un mensaje muy fuerte, amadas y amados. Porque es muy fácil someterse a aquel que me trata bien, a aquel que me paga bien, a aquel esposo que me trata como reina, a aquel padre que me trata como un príncipe. ¿Sí me hago entender? Pero cuando el papá, el esposo, el jefe, el gobernante es malo, ¿cuál es la actitud suya y cuál es la actitud nuestra? Juzgarlo, maldecirlo, hablar mal de él, criticarlo, ¿sí? Darle palo y darle palo y darle palo. Y a veces nosotros espiritualmente, o los seres humanos espiritualmente, lo que hacemos es atar más a esa autoridad, y hablo de las autoridades malas, más a la maldad, más a la injusticia, más al pecado, más a ser malo. Y Dios nos llama a hacer ¿qué? Con las autoridades. Y no nos dice que por las buenas. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los que están en eminencia? ¿Y saben quién está en eminencia? Para comenzar desde la casa, ¿quién está en eminencia? Su esposo.
es a quien Dios puso en eminencia sobre usted, esposa. Hay esposas que se dan el derecho de que porque ganan más que el esposo, entonces lo quieren maltratar, manipular y hacer lo que quiera con él. Hoy en día, el modelo es mujer cabeza de hogar. Eso no es bíblico, porque ellas han dado el derecho o el lujo de que porque ya trabajan, porque ya tienen una profesión, dicen ellas, no necesitan al hombre. Y toda mujer que se salga del contexto bíblico o el orden bíblico de gobierno espiritual en su casa, ya está perdida y ya perdió su hogar. Los divorcios comenzaron en el planeta Tierra desde que se escribió el primer libro de derechos humanos y donde las mujeres comenzaron a reclamar sus derechos. ¿Es malo que las mujeres reclamen sus derechos? No. Pero es que en el reclamar sus derechos se salieron del derecho y por sus derechos personales o privados quisieron convertir los derechos privados o personales en leyes que son las que tiene esta sociedad como está. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Ve y ponte sumisa. No está hablando en el contexto, trayéndolo hoy, ampliando un poquito más el tema del derecho de la mujer, el derecho del hombre, pero los principios de familia que Dios establece en el orden espiritual y jerárquico. No está hablando de que vaya, se someta a él, a ella, si la trata bien o no. Obviamente nosotros entendemos, porque ya nosotros tenemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra, cómo el marido debe tratar a la esposa, cómo los padres deben tratar a los hijos, cómo los hijos deben tratarse entre hermanos y cómo deben tratar a sus padres, ¿sí? Nosotros tenemos la constitución completa con respecto al orden de autoridad y cómo cada ser humano en su relacionarse unos con otros deben someterse, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Ahí prima el derecho de todos. Nadie puede declarar o reclamar un derecho por encima de los universales si solamente es suyo y no está dispuesto a someterse al derecho del otro. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, mis amadas, primero para ustedes, les guste o no les guste, deben someterse a sus maridos. Ser sumisas. Ay, amén, diga Lucho, amén. Está feliz ese negro porque el pastor está hablando así. Oiga pues, ponga eso. No escucho ese grito, amén. Aquí no hay, mis amadas, yo sé que ustedes como hijas de Dios, mujeres espirituales que son, no tienen problema con esa orden. Porque a las hijas del Señor y a las mujeres que son espirituales no tienen problema con la sumisión. ¿Saben qué mujeres tienen problemas con la sumisión? Las impías. Pero también las cristianas que viven en la carne. Esas tienen problemas con la sujeción. No se les puede hablar, no se les puede decir nada. Tienen problemas con la sujeción. Paso y para terminar. Y a esa mujer a quien el ángel le manda a que se someta a su señora, le da una tremenda palabra. Y la palabra que el ángel le da a esta mujer es que ese hijo, leámoslo por favor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El hombre será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Termino ahí. Mire, hermanos, ¿cuántos países árabes hay? Son muchos. Son más las guerras que entre ellos mismos y las naciones europeas y asiáticas han tenido guerras contra los árabes
que las mismas guerras que Israel ha tenido contra los árabes. Las guerras de los árabes contra Israel son mínimas, aunque desde la época de Abraham ya hay dos pueblos en guerra. El pueblo de la promesa que sería Israel y el pueblo árabe que sería Ismael. Y por eso mencionan a Ismael como hombre fiero. Los árabes son gente, hermanos, tan fiera que se inmolan por su causa, no importan a cuántos maten. Los árabes pueden hacer lo que sea por su causa, por el Islam, por su Dios. Entonces la pregunta es, de nuevo, regreso, la soberanía. ¿Por qué Dios permitió que naciera Ismael si iba a tener a los árabes en continua guerra contra su pueblo Israel? ¿Me están oyendo? ¿Por qué Dios permite que estos árabes se levanten cada vez uno, luego y que los turcos, que por aquí, que por acá, contra Israel, y pelean contra Israel? ¿Por qué? Si supuestamente la promesa, el hijo de la promesa, ¿cómo se llamaba? Isaac. Y la nación que de Isaac nacería, ¿cuál sería? Israel, a través de Jacob. Entonces, volvemos nuevamente a lo que decía al principio, soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué los árabes están en el mundo? Si Dios sabía que iban a ser problema. Sencillo, porque aún para los árabes hay misericordia. Porque ellos están puestos en este planeta por causa de la iglesia y por causa de Israel. Porque la iglesia, Israel primero, y la iglesia cristiana del planeta Tierra son el reloj profético del Señor, esperando también que esos árabes se conviertan a Cristo. Y escúchenme en esto, los que tienen la oportunidad de leer informes sobre misiones en el mundo, los árabes están viniendo a Cristo por cantidades, por cientos y por miles. Hay historias de árabes bautizándose, pero por centenas, porque también ellos merecen la salvación. También ellos necesitan a Cristo. Y muchos de ellos están conociendo a Cristo, aunque su mente esté confundida y errada, como ustedes lo saben. Y para concluir, hermanos, me parece linda esta expresión. En el versículo 11, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Yo no sé, mi hermano, si por error o no, si por pecado o no, si por dureza de su corazón o no, usted está sufriendo hoy. Usted está pasando un momento difícil en su vida a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de economía. Yo no sé si sus errores o los errores que hemos cometido son los que han desencadenado una cantidad de fracasos y pérdidas por acá, y pérdidas por acá, y pérdidas por acá, porque usted no consultó al Señor para tomar decisiones y para hacer lo que hizo. Pero aún así, en la aflicción que usted pueda estar viviendo, ahí hay alguien que lo ve. Porque ella escribió estas palabras maravillosas. Ella le puso un nombre al pozo donde estaba, Pozo del Viviente, con V mayúscula, que me ve. ¿No les parece maravilloso eso, amados? Él sí ve la aflicción. Y a veces ya no importa cómo usted cayó ahí, cómo llegó ahí, cómo se enredó la vida, cómo está padeciendo lo que está padeciendo. Aquí lo que importa es que el que ve, sí ve esa aflicción. Y quiero orar esta noche, amados hermanos, por algunos de ustedes que puedan estar en aflicción en alguna área y que necesiten la presencia de Dios. Y no sé si Dios quiere en su gran amor y misericordia usar uno de sus ángeles
para que, como ocurrió con Agar, ella vio el ángel y por eso se fue convencida a someterse a su ama, porque el que ve le había visto y estaba segura de que la iba a defender. Y como dije, yo no sé si en estos días el Señor decida tener misericordia y acordarse de su aflicción y salir al encuentro. Y usted va a poder terminar, más bien terminar esa situación que está viviendo, no por usted, sino por Él. Porque aún la aflicción que usted está viviendo por causa de su desobediencia o por lo que sea, Dios se olvida de eso y lo bendice. ¿Qué tal si no se ponen sobre sus pies, por favor?